municipio. La campaña presidencial del 2026 empezó antes de tiempo. Ya muchos decidieron lanzarse al agua. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Por qué quieren llegar a la Casa de Nariño? En Mañanas Blue, Patos al agua. 11 de la mañana, 4 minutos. Como lo anunciábamos antes de la pausa, como todos los viernes, tenemos los precandidatos, aquellos que quieren aspirar a llegar a la Casa de Nariño. Y hoy nos acompaña Miguel Uribe Londoño, uno de los precandidatos del Centro Democrático y a quien le doy hoy la bienvenida a estos micrófonos. Señor Uribe, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Camila, muchas gracias por invitarme, por tenerme aquí. Es un honor para mí estar en Blue. Muchas gracias. Y es un placer tenerlo precisamente hoy, después de que se conociera el comunicado a la opinión pública del Centro Democrático, en donde el partido informa cómo van a hacer la elección de su candidato con miras a la consulta interpartidista de marzo. Si le parece, Lucas, pongamos el comunicado a través de nuestro canal de YouTube para que nuestros oyentes lo vean y digamos los puntos más importantes de ese comunicado, en donde se dice cómo se va a elegir el precandidato. Bueno, es que acuérdese, Camila, que esto ha cambiado, esto ha variado, porque en un principio iba a ser la encuestadora brasileña Atlas Intel. ¿Se acuerda? Que finalmente esto no pasó. Atlas Intel se sale después de que hubiera ahí un enredo interno en el Centro Democrático y finalmente esta mañana confirma el partido que ha tomado las medidas necesarias para evitar manipulación o infiltración por parte de terceros que podrían intentar contactar a las firmas encuestadoras, y dice que a partir de este viernes 28 de noviembre, es decir, a partir de hoy, la firma CADEM de Chile, a través de su partner en Colombia, va a empezar un estudio cuantitativo nacional mediante entrevistas, es decir, mediante encuestas autoadministradas vía internet basadas en un cuestionario previamente acordado. Es decir, va a contar en total con 2.100 entrevistas aplicadas a ciudadanos en general y que van a estar distribuidas por regiones en todo el país. De esta manera, entonces, van a escoger a través de esta encuestadora chilena en teoría, o van a ver quién gana aquí, porque acuérdese usted también que una de las cosas de las que se ha hablado es que finalmente la última palabra la tendrá el expresidente Álvaro Uribe junto a Gabriel Vallejo, director del partido, y que de hecho ya se ha dicho que podría ser uno o dos los candidatos del Centro Democrático. Es decir, según este comunicado, se utiliza esta firma encuestadora chilena, sí, y además se otorga o se reserva el derecho a poner otro candidato distinto al que diga esa encuesta o ese estudio el expresidente Álvaro Uribe. Eso no lo dice el comunicado, esto ya se había conocido antes. El mismo partido ponía en el comunicado anterior el candidato o los candidatos entre paréntesis, y entonces todo parece indicar, Camila, que los resultados de esta encuesta se van a publicar a mediados de diciembre, pero como le digo, la última palabra finalmente la tendría el expresidente Álvaro Uribe. Y usted, precandidato Uribe Londoño, ¿queda satisfecho, queda tranquilo con esta decisión que toma el partido de cómo se va a seleccionar el precandidato y el candidato? Y se lo pregunto, pues porque hemos sido testigos de todos los enfrentamientos que ha habido dentro del Centro Democrático y quienes quieren aspirar a la Casa de Nariño para definir el mecanismo de cómo se va a seleccionar quién es el que va a ir hasta marzo. Camila, desde que empezó este proceso, yo adquirí un compromiso con el partido, y es que este tema no se tocaba en público, ni se discute en público, y yo cuando doy mi palabra la cumplo. O sea que yo jamás he conversado sobre este tema en público. Este comunicado lo recibí anoche, lo estoy mirando y si tengo alguna observación se la haré privadamente a Gabriel, pero no tengo ninguna opinión hoy distinta a que esto se discute en público, en privado. En privado es donde tenemos que resolver las condiciones para escoger el candidato, porque en público tenemos que tratar otros problemas. Yo soy ajeno a este tipo de sistemas o cosas porque yo no soy un político profesional, yo soy un empresario, no tengo nada que ver ni con politiquería ni con todas esas mecánicas. Yo estoy aquí por lo que pasó en Colombia, porque a Miguel lo mataron para que no fuera presidente, para silenciarlo. Yo tuve que tomar las banderas de él por Colombia, por las víctimas del narcotráfico, por las víctimas que tiene Colombia, y yo estoy pensando es en la gente que está en la calle con los problemas que tiene, que es lo que me encantaría tratar en este espacio tan importante. Para mí es un honor estar aquí. Este espacio es de los más importantes en radio, y estando contigo todavía más porque tienes millones de oyentes, y yo quiero aprovechar muy bien este espacio para hablar de las cosas de fondo y esenciales. Esa mecánica del partido no tiene mayor importancia, eso se discute, yo lo discutiría ya adentro o lo analizaría adentro con el director del partido. Pero mire, don Miguel, ya que usted dice entonces que usted está en esto, usted es un empresario y que usted está en esto por lo que pasó con su hijo, que es una tragedia que ha vivido Colombia y pues usted y su familia mucho más,
y que por eso recibió las banderas de su hijo para seguir con su proyecto. ¿Cuáles son las banderas o cuáles eran esas banderas de Miguel Uribe, su hijo? La más importante de todas era el tema de la seguridad. Miguel llevaba 18 meses hablando de lo que en Colombia tiene que volver la seguridad, de cómo el gobierno está secuestrado por los malos, como los llamaba él. Hoy el gobierno sirve a los criminales, sirve a los violentos, sirve a los secuestradores, sirve a los extorsionistas, sirve a los narcotraficantes, y son los que viven tranquilos y duermen tranquilos. Los demás ciudadanos, los millones de colombianos de bien, que somos prácticamente la totalidad de los colombianos, tenemos que vivir con miedo. Yo, por supuesto, no lo tengo, pero tenemos que las mamás tienen que estar con miedo de que sus niños salen a la calle y puede que no vuelvan, con el consumo de la droga en espacio público. Miguel tenía eso muy claro y aseguraba que eso iba a cambiar con él y que era el único camino que nos quedaba, y es verdad. Y por eso lo mataron, porque se había vuelto muy incómodo para esos criminales que hoy tienen secuestrado el gobierno colombiano o que hoy prácticamente manejan el poder en Colombia. Pero mire, don Miguel, entendiendo la tragedia que vivió usted y que vivió Colombia con el asesinato de su hijo, usted dice: yo no soy político, yo soy empresario, yo simplemente estoy aquí porque a mí me mataron a Miguel y yo estoy recibiendo sus banderas. ¿Por qué cree usted que tiene la capacidad de ser presidente? ¿Simplemente por el hecho de recibir las banderas de su hijo? ¿O qué más lo lleva a que tenga usted la capacidad de llegar a la Casa de Nariño? Primero, tengo una gran experiencia. Empecemos porque tengo 73 años de edad recién cumplidos. Soy antioqueño. He sido un empresario exitoso, pero ya he vivido 4 veces esta tragedia, este problema de esta violencia tan grande. Empecemos cuando yo tenía 26 años. Fui secretario económico de la presidencia de Julio César Turbay de Ayala. Participé activamente en cosas muy importantes, empezando porque a todos los criminales los entregamos en la cárcel, todos los guerrilleros, todos los narcotraficantes. Se firmó en ese gobierno el tratado de extradición con Estados Unidos, tratado de extradición por el cual después, hace 34 años, su hija Diana, mi esposa, la mamá de Miguel, periodista, fue secuestrada y asesinada porque nunca los extraditables le perdonaban al presidente Turbay perseguirlos como los persiguió de haber firmado el tratado de extradición con Estados Unidos. Vivimos una situación entonces muy difícil. Participé activamente en las decisiones más importantes económicas. Yo era miembro de la Junta Monetaria, del Consejo Nacional de Política Económica y Social, del Consejo de Comercio Exterior. O sea, yo conozco el funcionamiento del Estado, pero no he participado activamente en las decisiones que hoy se han tomado porque estaba en otro mundo. No obstante, nunca me he separado y lo conozco. Luego, en 1990, me toca vivir lo de Diana. En mi casa, en febrero de 1989, se empezó el proceso de paz con el M-19, irónicamente. Ese por cuenta de presidente del M-19, Miguel ha sido asesinado porque el responsable político del asesinato de Miguel es Petro. Si quieres ahora te digo por qué. Y vino un abogado de Cali a plantearle a Diana y a mí que Carlos Pizarro quería hablar con ella, el entonces jefe del M-19. Ella se reunió con él varias veces y de ahí nació un proceso que un año más tarde estaba terminado, y eso me tocó vivir los 4 años del noticiero Krypton muy activo que tuvimos entre 1980 y 1990 con ella y su revista Hoy por Hoy, manejando problemas políticos y conociendo a los políticos sin necesidad de estar tomando las decisiones, pero he estado vinculado. Luego en 1990 fui senador. En ese año que ya estaba secuestrada, yo fui elegido senador. A las 3 semanas de haberme posesionado la secuestraron. Senador, ¿por qué partido? Por el Movimiento Nacional Conservador, del cual yo era presidente y representante legal. Lo que pasa es que fuimos revocados por la constituyente que se convocó el 9 de diciembre y que luego en el primer semestre de 1991 tomó la decisión de revocar el Congreso. No volví porque yo era presidente de Fede Cacao y como representante legal de Fede Cacao representaba el Fondo Nacional del Cacao, que administraba una cuota de fomento parafiscal, y esa inhabilidad la crearon en esa nueva constitución. Luego en 2002 pues volvimos a vivir esta tragedia que vivimos con Álvaro Uribe, ya yo dedicado a otra actividad, y desde 2010 he estado detrás de Miguel. Yo formé a Miguel desde chiquito, lo formé además, un niño de 5 años, de que me encargué de que viviera sin deseo de vengarse, sin deseo de hacer violencia con violencia, y por eso se había convertido en el personaje que se convirtió y lo que él quería, que era transformar de verdad a Colombia. Y siempre estuve al lado de él, coequipero en su proyecto de gobierno, lo conozco muy bien,
como he sido empresario, sé resolver los problemas de la gente porque un líder tiene que resolver los problemas de la gente y yo estoy en capacidad de hacerlo porque sé pagar impuestos, sé armar proyectos, en fin. Tengo mucha experiencia en la vida que me permite ser presidente de Colombia para armar los equipos que hay que armar y tomar las decisiones que hay que tomar el 8 de agosto de este año, del año entrante. ¿Y qué decisiones tomaría, doctor Miguel? Porque usted nos ha contado aquí su experiencia y su trayectoria como empresario, pues al final mezclado mucho con política, ¿no? Eso es lo que ha hecho. Si usted mañana, 1, es elegido el candidato por el Centro Democrático y 2, logra ser presidente, pues ¿cómo enfrentaría estos problemas de seguridad y qué lo diferenciaría frente a sus contendores iniciales que son los otros precandidatos del Centro Democrático? Qué buena pregunta, Jennifer, porque el tema hoy no hay seguridad, es porque el presidente no quiere que haya seguridad. No es porque sea difícil que haya, es porque él no desea que haya. Él quiere que él podría haber tomado decisiones distintas. Lo primero que hay que hacer el 8 de agosto es decirle a las Fuerzas Armadas y a la policía, o sea, a la policía y a los militares, cumplan sus funciones constitucionales, porque ya lo hicimos una vez, ya se hizo una vez con Álvaro Uribe en 2002. Si los militares y la policía cumplen sus funciones constitucionales, en otro país estaríamos viviendo. Es que hoy el crimen campea, es que son los dueños del país. Los extorsionistas, nadie los persigue. Los policías y los soldados tienen que arrodillarse ante los criminales, entregarles sus armas para que no los secuestren y para que no los maten. Entonces, lo primero que hay que tener es voluntad. Lo segundo, la voluntad política para hacer eso y la orden que hay que tomar y las decisiones que hay que tomar, que seguramente no le van a gustar a muchas personas y vamos a estar en peligro. El presidente va a estar en peligro siempre. Yo aprovecho para decir que como yo he perdido casi todo, yo estoy dispuesto a darlo todo por Colombia y me voy a hacer moler por este país. No me importa si me matan. No tengo miedo porque no se puede seguir viviendo con este narcotráfico, que es el problema más frente. La situación es muy grave, pero todo esto se origina en el narcotráfico. Esa es la gasolina de la guerra. Mire, la plata para pagar el magnicidio de Miguel vino de Venezuela, vino de la Segunda Marquetalia. Pero eso no vino de la Segunda Marquetalia. Eso está unido entre organizaciones muy poderosas que están metidas en el narcotráfico, tanto allá como aquí. Ya aparecerá, yo espero que eso acabe apareciendo. Si este país no decide acabar con el narcotráfico, no va a haber más país, esto se va a acabar. El control territorial otra vez, más de la mitad de Colombia en manos de los grupos armados ilegales. Entonces esa situación se tiene que acabar. Por eso es que yo tomaré esas decisiones. La segunda, muy importante, la seguridad jurídica para los policías y los militares, porque es que no hay derecho que hoy. Ellos son los que cumplen con su función y son los que acaban en la cárcel. Pero mire, precandidato, usted dice, yo lo he perdido todo en la vida y estoy dispuesto a darlo todo por este país. Y obviamente usted lo dice después de perder un hijo, y a mí yo lo oigo y me dan ganas de llorar, porque yo acabo de ser mamá. Entonces, obviamente, pues me da muy duro. Y le quiero preguntar, ¿cómo está viviendo ese duelo? Difícil. ¿Y cómo puede ser posible uno hacer ese duelo y ser candidato presidencial? También muy buena pregunta, dificilísimo. El dolor me acompañará hasta el fin de mis días. Mira, todos los días lo veo en mi cabeza, lo veo, esa sonrisa que tenía Miguel, ustedes seguramente lo vieron aquí varias veces. Lo que éramos él y yo, cuando me escribía desde cualquier parte, estaba en una sesión del Congreso, estaba en su campaña política, te quiero mucho papá. Cuando nos montábamos al carro y él me cogía la mano a mí, éramos uno solo, estábamos fundidos en la misma pieza de acero, porque recuérdate que cuando tenía 5 años le mataron la mamá. Y eso, a mí ya me tocó vivir esa vaina, primero allá ahora, que es como la que vive hoy María Claudia, la esposa de Miguel, y ahora me tocó esa escena que me tocó a mí vivir el 25 de enero de 1991 en Medellín, en el quirófano de la entonces Clínica Luz Castro de Gutiérrez, que hoy es el Hospital General de Medellín, cuando acaba de morir Diana, que la traen en un helicóptero desde Copacabana con unos signos vitales ya muy poquitos, pero los médicos trataron de revivirla. Y no esperamos, el presidente Julio César Turbay y la señora Nadia Quintero, que estaban conmigo, no esperamos que le hicieran nada al cadáver, ni que lo tocaran, y entramos y la vemos en ese quirófano con el cuerpo, el tórax prácticamente destrozado porque la habían tratado de salvar, y al lado izquierdo mío yo estoy en la cabecera de la mesa, el presidente Turbay, y al otro lado la señora Nadia. Eso es inenarrable. No me alcanza mi capacidad de describir las cosas para explicar lo que yo viví en ese momento. El dolor mío como esposo
y como padre porque pensaba era en el niño, que llevaba 4 meses y medio preguntándome a mí, ¿cuándo vuelve mi mamá? Y mandándole besos a través de las cámaras de nuestro noticiero Krypton. ¿Y qué le explica a un niño de esos? Y después tener que llegar a Bogotá. Bueno, eso duró más o menos 1:30. No había forma. Yo les pedía a ellos que nos fuéramos. Y los papás, pues lo mismo que me pasó a mí, cuando si ustedes me vieron a mí en el Capitolio, cuando yo me aferraba al ataúd de Miguel, era porque yo lo que quería era meterme en el mismo cajón con él. Porque esto primero no tiene explicación. Ninguna de estas tragedias tiene explicación, y menos si una persona como yo, que soy creyente. Yo soy creyente y creo en Dios, y no quiero modificar mis creencias ni me voy a poner a pensar por qué me pasó. Por el contrario, creo que la voluntad de Dios es que definitivamente esto tiene que llegar a un buen final. Entonces, cuando yo llego al día siguiente, esta noche llegamos con el cadáver de Diana a Bogotá, y por la mañana el niño dormía conmigo, Miguel dormía conmigo, y decirle, tu mamá se murió, yo no le dije la mataron, eso se lo supo posteriormente, pero en el colegio rápidamente se lo dijeron. Me acompañas al entierro, y él me acompañó, y estuvo con ella, y estuvimos desde las 9 de la mañana en la Cámara Ardiente en el Consejo de Bogotá, hasta que a las 5 de la tarde salimos del cementerio con la última palada de tierra. Hasta ahí me acompañó el niño, sin llorar, al lado mío, yo lo cargaba. Lo cargué entrando a esa catedral, el ataúd en una mano, el niño en otra. Lo recordé ahora, el 13 de agosto, cuando me tocó vivir y ver el hijo de Miguel poniendo la flor en el ataúd de la mamá, del papá. Y lo que me ha tocado vivir ahora con Miguel, eso no tiene explicación. O sea, no, el dolor es inenarrable. Lo que yo siento toda hora, y más cuando te veo a ti hoy, también me pongo en las mismas. Cuando lo recuerdo por todas partes, la cantidad de amigos que tenía en Colombia entera, en las reuniones que he hecho políticas, y me hablan de él y me muestran la foto. Muy difícil, pero eso es lo que me da fuerza para hacer lo que estoy haciendo. Tengo un deber moral por él, por su legado, por los niños y los jóvenes de Colombia y por Colombia. Claro, pero hay quienes dicen que usted no logrará llegar a la Casa de Nariño. Entonces, que ese deber moral de dice por los niños, por Colombia, quienes están en el sector político al que usted pertenece, digamos que es como a la centroderecha de este país, dicen, si es Miguel Uribe Londoño el seleccionado, digamos, del Centro Democrático, no va a lograr en marzo ganarle a otros que están ahí dentro de la contienda. Y entonces el partido, el Centro Democrático, no sería el ganador de las elecciones en esa contienda interpartidista. Hay una cosa que sí puedo decir sobre el Centro Democrático. Llevo 92 días en esto desde que empecé el 26 de agosto, desde que en la Plaza Núñez del Senado, del Congreso, dije, voy a hacer esto. Tomé la decisión, la familia tomó la decisión de que fuera yo. La familia somos María Claudia, Delia, mi señora, María Carolina Hoyos y yo. Aceptando la invitación que el presidente Uribe nos hizo, porque fue que 4 días después de mi discurso en la catedral, que fue para mí lo que cambió la historia, ya voy a elaborar más sobre eso, nos invita a que la familia ponga un 5º miembro. Decidimos que fuera yo por lo que ya les he dicho, porque era coequipero, porque conocía, porque si lo íbamos a hacer era para buscar una persona que tuviera posibilidad de ganar, no simplemente poner un nombre para rellenar. Entonces, por eso empezamos. Llevo 90 días y no hay una encuesta donde yo no saque una mayor favorabilidad dentro del Centro Democrático frente a los otros precandidatos, pero no es para hacer ninguna polémica. Voy al 13 de agosto. Yo pedí una unión, propuse que nos uniéramos y hoy sigo en las mismas. Yo no tengo ningún interés personal, no tengo aspiraciones políticas posteriores, por eso es otra ventaja mía, que yo no tengo compromisos políticos cuando sea presidente absolutamente con nadie. Me queda más fácil, primero para tomar las decisiones, para tomar las decisiones. Y hay otra cosa que me facilita mucho, que es la edad mía. Yo no tengo que estar pensando en qué va a ser mi futuro, y entonces que tengo que darle gusto a mucha gente por el futuro que sigue, porque esté aspirando a puestos internacionales, como ha pasado con otras personas. Entonces, yo quiero unión, yo quiero unidad nacional, tenemos que derrotar al heredero de Gustavo Petro. Si no lo derrotamos, Colombia se acabó. Esto no puede seguir así. Estoy dispuesto también a tomar las decisiones y hacer lo que sea necesario para hacer esa unión, de manera que yo no soy aquí un estorbo. Siempre se lo he dicho al presidente Uribe: presidente, usted disponga. Si usted no quiere que yo esté aquí, yo no estoy aquí.
pero él no me ha dicho eso a mí porque él me invitó. Él siempre me dijo, no, Miguel, vamos a seguir trabajando juntos, estamos trabajando juntos, estamos haciendo una cosa bien hecha, yo he cumplido mi trabajo, estoy dispuesto entonces a tomar las decisiones que sean necesarias para que podamos ganar la elección en primera vuelta con un candidato diferente al heredero de Petro. Doctor Uribe, con todo esto que acaba de decirnos, quiero saber cuál es la respuesta, pero creo que igual es importante hacerle la pregunta por la información que ha estado circulando en redes en las últimas horas, y es que usted podría estar desgastado y que estaría pensando en dar un paso al costado en su candidatura. Con todo lo que nos acaba de decir, creo que tengo clarísimo lo que usted va a responder. Pero creo que igual es importante que usted le diga al país qué responde a esas informaciones. Como, no sé si dentro de la conversación, yo informalmente te estaría preguntando qué quiere decir desgastado, pero nos metemos en una conversación que no es. No, sí. Yo pienso seguir adelante, yo estoy en esto, en un trabajo serio, esto fue serio, ha sido muy serio, los 90 días de trabajo que yo llevo han sido muy serios, pues tan buenos han sido que si se pueden ver el resultado, no tengo yo por qué ponerme a hablar de eso aquí. Y voy a seguir, voy a continuar hasta que, mientras esté yo trabajando como estoy trabajando hoy, por la unidad nacional, porque salvemos a Colombia, no voy a dejar de hacerlo. No me voy a ir para mi casa ni para ninguna parte ni para mis empresas. Sigo al frente de lo que estoy haciendo. Precandidato Uribe, le voy a hacer una pregunta de dos maneras distintas para que no se me vaya a volar en ninguna de las dos. Digamos, primero se la hago de una manera y si me dice que no, se la hago de la otra porque va por el mismo lado. En el caso hipotético de que usted renunciara, en ese caso hipotético, ¿usted a quién apoyaría? Y la otra manera de preguntárselo es, ¿con cuál candidato o candidata siente que tiene más cosas en común? Esa es la otra forma de ver la pregunta. Pero es que con esa advertencia, pues qué pena tenerte que decir que es que yo no voy a renunciar, entonces ese caso no es entonces hipotético. Entonces digamos, no renuncio, pero reconozco, no, entonces no vamos a tener ese caso hipotético, sino que digamos, tengo más cosas en común, mirando el panorama yo tendría más cosas en común, más ideas en común o historia en común, más cosas para compartir en proyectos con esta persona. Mira, yo te voy a responder como siempre he respondido. Yo quiero una unión que es muy grande porque quiero estar con todas las personas que queramos que no haya violencia, que no haya secuestros, que no haya extorsión, que no haya narcotráfico, que haya seguridad, que haya tranquilidad, que haya justicia y que haya libertad. La persona que mejor encaje en eso es con la persona que yo quiero tener más al lado mío, o las personas que mejor encajen en eso, porque no todos los que estamos hablando de candidaturas presidenciales encajamos exactamente en esa línea. Esa es mi línea. Yo no quiero sino trabajar porque Colombia vuelva a la seguridad como quería Miguel, por lo que lo mataron y porque es el problema que agobia a más del 70% según las evaluaciones y las investigaciones que hemos hecho. Sí. Doctor Miguel Uribe Londoño, usted al comienzo de esta entrevista con nosotros, usted dijo que el responsable político de la muerte de su hijo Miguel es el presidente Gustavo Petro y que nos iba a contar eso. ¿Por qué considera usted que la responsabilidad política de la muerte de su hijo Miguel recae en el presidente Gustavo Petro? Gracias, Oscar. Excelente pregunta. Mira, el presidente Petro cambió sus armas que usaba en la selva por una que usa muy frecuentemente, casi diariamente, desde las no sé qué horas del amanecer, que es su teléfono celular. Y es el arma que usa para la violencia verbal que él utiliza. Te voy a poner dos ejemplos con Miguel. Uno de ellos, Miguel es el nieto de un expresidente que torturó 10.000 personas. El senador Miguel Uribe Turbay, el senador Miguel Uribe Turbay debe desaparecer. Como eso hay 40 trinos hostigando a Miguel. Lo hostigó hasta más no poder. Eso tiene un efecto. Todo eso tiene un efecto. Eso no es que los seguidores de él y la gente que está alrededor de él no le haga caso. Le puede hacer caso a lo que le está diciendo, porque así funciona la vida. Eso está requete probado. Entonces, Petro estaba detrás de hostigar a Miguel, estuvo detrás de hostigar a Miguel, y por eso lo hago yo responsable político de su magnicidio, porque si no, eso no hubiera sucedido. Es demasiado profunda, grande la organización que está detrás del asesinato de Miguel. No es solamente un criminal, eso
tiene más complejidades. Eso es un tema que cuando se llegue al final va a generar un gran escándalo, posiblemente político muy grande entre Colombia y Venezuela. Entre los gobiernos de Colombia y de Venezuela. Claro, que justo sobre eso quiero preguntarle, doctor Miguel Uribe. Usted dijo también que el crimen de su hijo Miguel se financió y se planeó en Venezuela. ¿Qué información tiene usted? ¿Por qué la segunda Marquetalia tendría interés en acabar con la vida de Miguel? ¿Por qué desde Venezuela, si el régimen de Maduro tuvo algo que ver con ese tema? ¿Y qué información concreta tiene usted al particular? Mira, la información todavía no la tengo concreta de saber por qué la segunda Marquetalia tuvo o no tuvo, pero la persona que ese último detenido está vinculado a la segunda Marquetalia, y de ahí y por ahí llegó la plata. Lo que estamos tratando de establecer es de dónde viene. Si viene del gobierno de Venezuela, si participa el gobierno de Colombia, eso es lo que está en estudio. Pero ¿y por qué pienso yo en el gobierno de Venezuela? Porque ya Diosdado Cabello habló de mí, porque ya habló de mi declaración, porque ya la mencionó. Pero no, por ahora Venezuela y Marquetalia. Yo no puedo adelantar mucho más. La Fiscalía ha hecho un trabajo muy bien hecho, muy bien hecho. Aprovecho para felicitar a la Fiscalía, a los fiscales que han venido trabajando en esto. Primero en haber ya logrado establecer toda la participación material, que son 7 personas. Y luego en este octavo personaje, que es el que está vinculado a la segunda Marquetalia, han hecho un trabajo muy bien hecho, y yo espero que sigan así y que lleguemos muy arriba. Ojalá finalmente a los autores intelectuales completamente, pero si no, muy cerca. Esa felicitación le queda bien ahora a la Fiscalía, ¿no? Que ha estado tan criticada por tantos temas, doctor Uribe. Ahora que nos salimos un poco de las fronteras colombianas, estamos hablando de Venezuela, me gustaría que nos contara cómo se ubicaría usted en el mundo, porque usted está hablando de mensajes altisonantes por parte del presidente Petro, pero es algo que está pasando en otros países, también la oposición está con estos mensajes, otros países están rearmando, en fin, estamos en un mundo geopolíticamente convulsionado, es decir, está caminando hacia algo que todavía no sabemos, pero que se ve violento. Usted como presidente, ¿dónde se ubicaría? ¿Cómo se ubicaría en el mundo bajo este contexto geopolítico actual? Tengo esa pregunta tuya, tiene interpretación, porque el mundo es muy grande. Entonces voy a ubicarme en Colombia, en lo más cerquita de Colombia. Pero quiero hablar de geopolítica, por ejemplo, en relación con Estados Unidos. Para allá voy. Entonces le voy a ubicar para hoy. No con el mundo entero, sino que la voy a ubicar con Estados Unidos, donde yo haría que Colombia volviera a ser el aliado más importante de Estados Unidos en la región. No hay duda de que ese es nuestro aliado natural, es nuestro único socio comercial. ¿Qué es ser socio comercial? Que un país te compre y que tú le compres. Porque no basta con simplemente tener comercio internacional. El más grande, nosotros tenemos un comercio internacional muy grande con China, pero Colombia le compra. China no le compra a Colombia. Estados Unidos es de 2 vías y es muy importante. Las exportaciones que Colombia hace a Estados Unidos son muy importantes. Prácticamente se necesitan para sobrevivir. No tenemos otro socio comercial en el mundo como Estados Unidos. Claro, don Miguel, pero si la condición de los Estados Unidos es usted se tiene que alejar de China comercialmente hablando, ¿usted qué haría? ¿Usted se alejaría de China si la condición de los Estados Unidos, como está ocurriendo con otros países de América Latina, es no vean más a China, véannos a nosotros? No, para nada, comercialmente no. Yo estaba separando, iba a meter el tema geopolítico, como creo que se lo estoy interpretando a Jennifer, pero puse un ejemplo de que además Estados Unidos es nuestro gran socio comercial, ¿no? Pero para concentrarme en el tema político. Nuestro aliado, Miguel, para mí el aliado importante de Colombia es Estados Unidos, en eso sí lo mantengo. Lo que pasa es que Estados Unidos, a través de la política, puede coaccionar y puede presionar a sus socios a no ver a China. Y el hecho de no ver a China significa un impacto en el comercio. Por eso le pregunto, si Estados Unidos, en la búsqueda que usted tiene de tener un mayor acercamiento con Colombia, le exige a usted, deje de ver a China, haga más negocios conmigo, aléjese del gigante asiático, ¿usted qué haría? No, es que Estados Unidos no nos va a exigir eso. Estados Unidos lo que nos va a pedir es
que actuemos contra el narcotráfico. Eso sí, está buscando es qué países que tienen narcotráfico detrás y que les exportan droga a ellos, actuemos contra el narcotráfico. Y yo estoy decidido a actuar contra el narcotráfico, no necesito ni siquiera que Estados Unidos me lo diga, pero esa es la exigencia de ellos y la seguridad del hemisferio, pero no comercial. Mira, a Estados Unidos no le hace... ¿Cómo describírtelo? Eso es minúsculo, eso es lo más minúsculo del mundo, que si si China nos compra... si nosotros le compramos a China 15 mil millones de dólares o 20 mil, eso se mueve en la economía de Estados Unidos cada 15 segundos, cada segundo. Eso es insignificante para los Estados Unidos. Su comercio exterior jamás dependerá de nosotros. Y es que Colombia es un país pequeñísimo en el comercio mundial. Entonces no es por ahí. Ellos lo que nos van a exigir a nosotros es lo que le han exigido al presidente Petro, y es que el narcotráfico es un mal mundial, no solamente colombiano, para que nos limitemos a decir, es que como ustedes consumen cocaína en Estados Unidos, Colombia no la puede perseguir. No, nos está dañando la sociedad colombiana, nos está dañando a nuestros niños, nos está dañando nuestro país, nos está dañando nuestra economía. Esa convicción la tengo yo y tengo suficiente demostración y pruebas para que eso sea así a través de 50 años desde que me tocó vivir la primera vez esto en 1978 con la presidencia del presidente Turbay y con Pablo Escobar en 1990. De manera que si esa exigencia es bienvenida, no la necesitamos, yo la haré igual. Sí, doctor Uribe, pues esta conversación usted precisamente la ha llevado desde el origen de todo lo que ha vivido, de los años 70, de la presidencia del doctor Julio César Turbay Ayala. Y yo le quisiera traer la pregunta al día de hoy, pues porque el origen de su candidatura es precisamente pues el asesinato de su hijo. Y en ese sentido, pues eso ya es de común conocimiento. Todos sabemos que ahí hubo una falla grandísima en el esquema de Miguel, su hijo. ¿Cómo está su esquema de seguridad? ¿Usted tiene esquema de seguridad? ¿Se siente seguro? Ana Cristina, hablando del esquema de Miguel estaba mal protegido. El esquema de él era muy minúsculo, muy pequeño, muy débil frente a lo de muchos otros precandidatos que tenían 5 veces más que él. Él pidió ahí, se me olvida el dato exacto, pero 30 comunicaciones a la UNP, siempre pidiendo que les reforzaran su seguridad, y nunca se la quisieron dar. La última fue 2 días antes de que lo asesinaron, del día que lo asesinaron, del 7 de junio. O sea que no le quisieron dar protección. A esa hay que agregársela a lo que hablamos ahora del responsable político de la muerte de Miguel, porque el gobierno no quiso proteger a Miguel. La mía, tengo que decir que agradezco a la policía como me estaba protegiendo hoy. Me siento bien, pero nunca va a ser suficiente. Además porque tengo razones para saber que estoy perfectamente en la mira de los mismos que mataron a Miguel, pero como dije antes, no tengo miedo. Ojalá tuviera más, debería tener más protección, y estoy pensando cómo voy a hacer, porque eso privadamente pues tiene un valor muy alto que yo hoy no tengo cómo hacerlo, pero tengo que llegar a poder hacerlo, porque cualquier protección no sobra. La situación que estamos viviendo es supremamente grave, y lo más grave aquí es un francotirador. En cualquier momento nos pueden matar a cualquiera de nosotros. Yo le quiero agradecer enormemente que usted haya venido aquí a hablar con nosotros en esta sección de Patos al Agua, en donde pues queríamos conocerlo, don Miguel. Queríamos también pues saber de ese candidato que hoy está liderando las encuestas del Centro Democrático, porque lo que usted decía es cierto. En todas las mediciones, que incluso las hemos reportado aquí, usted ha aparecido como el primero dentro de esos candidatos que tiene el partido. Y quizá mi última pregunta es eso. Usted haciendo el recorrido, haciendo campaña presidencial, ¿con quiénes ha sentido mayor conexión? ¿Quiénes son los que lo están apoyando a usted en estos momentos, que lo tienen a usted como con la mayor intención de voto dentro de los candidatos del partido? Mira, yo creo que mi situación, Miguel trascendió el Centro Democrático. Por lo que yo veo, otra buena encuesta que yo hago es en los aeropuertos, en los restaurantes, cuando viajo. Ayer estuve en Cartagena, espontáneamente la gente se me arrima.
es mucha la gente que me arrima, se toman la foto conmigo, me expresan las condolencias por Miguel, siga adelante, lo apoyamos, lo respaldamos. Yo creo que hay, fuera del apoyo en el partido, que quedó demostrado desde el día que lancé, que dije que había aceptado ser yo, o que iba a ser yo en la Plaza Núñez del Congreso, donde estaban. En ese momento Miguel tenía más del 70% del apoyo dentro del partido, de los congresistas y de los diputados y de los concejales. Esas personas con credencial siguieron respaldándome y me habían pedido durante esos 4 días, muchos de ellos, que fuera yo el que aceptara, que fuera yo el que hiciera lo que decidí hacer, o lo que decidimos en la familia que yo hiciera. Y hoy encuentro que hay mucha gente que está apoyando lo que yo estoy haciendo y lo ven con buen gusto. Cuando se habla de que ciertas personas pudieron haber dicho cualquier cosa, yo al final les perdono, porque solamente cuando cuando le matan a un hijo uno entiende lo que yo estoy haciendo, pero la gente puede estar mal informada. Además, no tenemos que estar todos de acuerdo, pero la mayoría no ha rechazado lo que yo estoy haciendo. No me despidas sin que yo te diga una cosa más. A ver, dígame. Porque te la dije en privado, pero te la quiero decir en público. Nada que hubiera yo querido más en la vida que venir a estar en un programa contigo. Ay, te he pues, admirado siempre desde el día 1. Eres una gran comunicadora, periodista, ¿cómo se llama esto? Influenciadora, formadora de opinión pública. Siempre he dicho que había querido estar al frente de Camila Zuluaga, pero yo sabía que eso a mí nunca me iba a pasar. No, pues bienvenido. Qué bueno siempre. que me pasó, de manera que muchas gracias por haberme invitado, es un honor estar contigo. Y es un honor que usted esté aquí y me diga esas cosas, don Miguel Uribe. Mil gracias por estar con nosotros en los micrófonos de Blue Radio hoy en nuestra sección de Patos al Agua. Por supuesto que todos son maravillosos, pero yo quería decirte a ti porque los oigo mucho. Ay, qué bueno, y me alegra mucho todo el día, porque aquí hay un gran amigo mío que se llama Jorge Alfredo Vargas. Ah, bueno. Porque Jorge Alfredo trabajó con nosotros en el Noticiero de Crepitón, ahí empezó. Ah, claro que sí. Es que usted sabe de medios de comunicación mucho más que nosotros. Y entre todos esos estudios que tengo yo, que soy abogado, estudié de abogado, una carrera de abogado, segunda carrera de economía, administración financiera, contabilidad financiera, análisis de crédito, estudios estratégicos, administración, todos esos estudios tengo yo de especialización en Colombia y en Estados Unidos. Además tengo una maestría en periodismo en la Universidad de los Andes. Ah, bueno, qué maravilla, lo felicito, mil gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a y todos mucha ustedes, suerte en todo gracias este Lucas, proceso. gracias Jennifer, gracias. Muchas gracias. Gracias a ti Camila, Ana Sofía, Oscar, ¿quién me faltó? Y Hugo Mario. Y Hugo Mario. Gracias Hugo, gracias a todos. Así llegamos nosotros al final de esta sección de Patos al Agua, pero hacemos una pausa y ya regresamos. En Mañanas Blue, Patos al Agua.